Tengo el agrado de darle la bienvenida a la arquitecta Sandra Lambiase. Ella es jefa de prescripción técnica de Isover, del grupo Saint-Gobain. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, mil gracias. Gracias por convocarnos, por hacernos partícipes de esta semana del estilero. Súper interesante. Y Estaba buenísimo. súper interesante también esta charla que vamos a hacer ahora sobre los mitos del steel frame. Sí, vos sabés que se dicen muchas cosas, muchas de ellas no son verdad. Y está buenísimo que nuestros estileros sepan realmente qué es cierto y qué es falso. Está muy bueno. Y ellos también nos van a poder ir comentando a través de los chats si tuvieron alguna experiencia con estos mitos, si supieron qué contestar o no, así que los vamos a estar leyendo también en vivo en Facebook y en YouTube. Así que Dale, Sandra, ¿qué te parece si empezamos a trabajar uno a uno sobre estos mitos? buenísimo. Vamos a ver si pasa la primera diapo. Epa. Bueno, el primer mito en realidad me lo tenés que responder vos, porque el mito número 1 dice que las casas en steel frame no duran toda la vida. ¿Te parece que eso es cierto, Vir? No, realmente se escucha bastante hablar sobre la vida útil de las viviendas en steel frame y tenemos que saber que bueno, cuando construimos en steel frame ya es un sistema constructivo tradicional, desde febrero en realidad 2018, se dictó la resolución 5E que establece que el steel frame es construcción tradicional. Esto significa que vamos a poder hacer inmuebles que no van a ser transportables porque van a estar fijados y anclados a una fundación, y los perfiles estructurales que componen el esqueleto estructural de este sistema son perfiles galvanizados de acero que tienen una durabilidad de hasta 350 años en condiciones normales dentro de la estructura. Imagínense que eso nos da una vida útil mucho más que toda la vida. Podríamos decir que seguramente sea mayor el tiempo de durabilidad de la estructura por sobre el uso que se le da a la edificación. Así que este mito podemos derribarlo seguramente, entendiendo que el steel frame es una estructura que sí va a durar toda la vida. Buenísimo. Mito número 1 derribado. Vamos al mito número 2. Nos dice que estas casas son prefabricadas y de arquitectura simple. Bien, sobre esto también se dice mucho, se confunde, creo, un poco la industrialización con la prefabricación, ¿no? El sistema steel frame sí utiliza elementos industrializados. Todos los materiales que lo componen, desde los perfiles, las aislaciones, las placas, los sistemas de fijación, son elementos industrializados, ¿sí? Que se fabrican justamente en una industria y tienen características y prestaciones que están en la mayoría de los casos normalizados y certificados. Estos componentes, funcionando como un sistema, dan como resultado una construcción industrializada. Diferente es una construcción prefabricada, donde los componentes constructivos se fabrican en una industria y directamente se ensamblan en obra. Entonces, esa es la diferencia. Sí podríamos hablar de una prefabricación si entendemos que los paneles se hacen, por ejemplo, en un taller y se llevan prefabricados a obra, ¿no? Ese montaje, digamos, se hace en obra sobre paneles que ya fueron preensamblados en un taller. Eso sería como una prefabricación. Pero la construcción en sí de steel frame no se podría definir como una construcción prefabricada. Y respecto de la arquitectura, bueno, el martes tuvimos una charla, también está grabada, si no la vieron la pueden ver en YouTube o en las redes sociales, sobre arquitecturas complejas. Y vimos cómo el sistema steel frame se puede adaptar a diferentes tipos de diseño y arquitecturas que salen de la arquitectura más simple y desafían el sistema y lo llevan más allá. Buenísimo. ¿Y te parece que como es de acero la estructura se puede oxidar? Bueno, surge bastante esta cuestión de suponer que como se trata de una estructura metálica, se puede llegar a oxidar o que el acero se puede llegar a corroer con el tiempo, pero recordemos que todos los perfiles de steel frame tienen un recubrimiento de zinc. Y el zinc es un metal que recubre al acero en ambas caras y lo protege de la corrosión.
y este zinc aplicado en caliente sobre el acero genera lo que se llama galvanizado. El galvanizado entonces protege al acero base de la corrosión por la diferencia de lo que se llama potencial electroquímico que hay entre el zinc y el hierro. Y esto genera una capa de sacrificio que evita la corrosión de la chapa base. Quizás el paso del tiempo o las condiciones del entorno provocan una pérdida de masa del zinc, pero que igualmente se sigue resguardando al acero que está debajo y le da una vida útil de hasta 350 años. También en los montantes donde tenemos que hacer cortes en obra o donde hacemos perforaciones con tornillos, ahí tampoco existe riesgo de corrosión en el acero que queda expuesto, justamente porque el zinc que se sitúa en los bordes de ese corte o perforación sigue ofreciendo lo que se llama protección catódica, ¿sí? El grado de protección depende del espesor del zinc que protege al acero. Por eso, en los perfiles de steel frame tenemos la garantía que hay una certificación que se llama SAR 250 que determina la cantidad de zinc que va a proteger a esos perfiles. SAR 250 quiere decir 250 gramos de zinc por metro cuadrado de acero. Eso está especificado en la certificación de los perfiles. Y usar perfilería certificada es, como siempre remarcamos, una manera de asegurar la calidad estructural de nuestras construcciones. Bueno, seguimos entonces. Y este en realidad es un mito que tiene más que ver con las aislaciones, ¿no? Con la lana de vidrio. Y acá le voy a dar la palabra a vos para que nos cuentes acerca de esto que se puede decir, o que en realidad creo que tiene un poco que ver con el desconocimiento sobre este producto. Si la lana de vidrio, todos los productos son iguales. Y la realidad es que no. Nosotros la verdad que hemos desarrollado distintos productos para dar respuesta a cada una de las necesidades que hay en la obra. Te puedes imaginar que el portfolio va a ir adaptándose a las distintas partes, si tengo que estar colocando en un techo, si es un cielo raso interior, si es una pared. Y desde ese punto de vista, Isover fue desarrollando distintos productos para cada uno de los sectores. Por suerte, hoy día encontramos que todos estos productos, todos los que vienen en rollo, tienen un packaging con colores distintos para que en la obra puedan ser fácilmente identificados. Fíjate, por ejemplo, que si estamos teniendo que realizar una pared exterior, ahí vamos a ir con un producto que es un fieltro de lana de vidrio, con un foil de aluminio en una de las caras que actúa como barrera de vapor, que ya viene precortado en la distancia que hay entre los perfiles para poder instalarlo rápidamente. Se llama Rolac Plata Muro. También ese mismo fieltro de lana de vidrio con el foil de aluminio, pero en 1,20 de ancho, el packaging rosa, es el Rolac Plata Cubierta, que nos va a servir para justamente los techos. Y muchas veces queremos aumentar el espesor de la aislación en los techos y podemos hacerlo complementándolo con un fieltro liviano. Ese es el manto de lana de vidrio más básico, que tiene como función específica dar más espesor para ser utilizado en situaciones horizontales o inclinadas. Ahora, cuando nos metemos dentro de nuestras paredes interiores, ¿sí? Dentro de nuestro edificio, ya no necesitamos tener una barrera de vapor. Y vamos a utilizar el packaging naranja, que es el Acustiver R, que también viene precortado para poder tener una rapidez de obra importante. ¿Y qué pasa si hacemos entrepisos? Bueno, en los entrepisos vamos a estar haciendo una combinación de un panel que se llama panel PF100, específico para el uso, por arriba del OSB estructural, y luego por debajo vamos a complementar con un fieltro liviano. Es decir, la lana de vidrio es un genérico, es un producto, un material muy noble que hace muchos años que existe en el mercado, pero que ha ido evolucionando en cuanto a sus características técnicas intrínsecas, pero también en cuanto al portfolio que ofrecemos para darle a cada sector de la obra una respuesta.
Qué bien, es muy claro y creo que es una gran ventaja poder reconocer los diferentes productos a través del color, como para que en obra, que si tenemos varios de estos combinándose entre sí, los podamos reconocer. Exacto. Otro mito que gira alrededor de las aislaciones dice lo siguiente: los aislantes delgados son eficientes. Bueno, ese realmente es un mito porque, sin entrar en excesivos tecnicismos, es importante que todo el mundo sepa que sin espesor no hay aislación. Que no podemos disponer un producto finito con un espesor de apenas 10 milímetros para resolver, por ejemplo, techos en Buenos Aires, en La Quiaca, en Posadas o en Ushuaia. Obviamente, si yo tengo condiciones climáticas distintas, la aislación con la cual voy a tener que estar respondiendo también tiene que ser distinta. Y distinta en cuanto al espesor. Fíjate que no puedo estar pensando en aislar un techo en ninguna parte del país si no dispongo al menos de 80 milímetros de aislación. Por eso esos aislantes finitos de apenas 10 milímetros tienen realmente un resultado muy, muy bajo. Y nuevamente, sin entrar en demasiado tecnicismo, pero vos fíjate que este valor que está acá, recuadrado en gris, esa resistencia térmica, va a ir aumentando en la medida que yo voy aumentando el espesor de la aislación. La resistencia térmica es, digamos, que podemos traducirlo en cuánto me aísla el producto. Entonces, cuanto más espesor pongo, más me va a aislar y más confortable va a ser mi vivienda. Un no rotundo a los aislantes delgados. Muy bueno. Es importante quedarnos con esto último. La aislación es siempre con espesor. Tal Por cual. otra parte, se habla de que la lana de vidrio se puede llegar a caer dentro de la estructura, dentro del tabique, sobre todo con el paso del tiempo. Por eso muchas veces también se dice esto como una contraindicación. Por supuesto es un mito que gira alrededor de la lana de vidrio. Mira, este mito viene un poco de la mano de que todos los productos son iguales. Hace 2 minutos te dije que había un producto que era el fieltro liviano, que solamente teníamos que usarlo en situaciones horizontales o verticales. Por supuesto, si yo estoy dentro de una pared y el producto va a estar en posición vertical, necesito algo que lo ayude a mantenerse en esa posición. Por eso, cuando les hablé de la Custiver R, el del packaging naranja, vimos que venía precortado, también quedé por decirles que viene con un velo de vidrio en una de sus caras. Es decir, no sé si se llega a ver, en la diapositiva hay unas pequeñas rayitas en una de las caras del producto. Esos son los refuerzos que tiene el producto para justamente quedarse en posición vertical. Y que desde el día 0 hasta el final de la vida del edificio no se produzca ninguna caída dentro de la pared. Esto es súper importante, porque si el producto cae dentro de la pared porque se va acomodando, me va a quedar el sector superior de la pared sin ninguna aislación. Entonces la pared no va a estar teniendo la performance esperada. Este producto, por supuesto, si estoy trabajando en paredes interiores, en divisiones entre locales interiores. En el caso de la pared que da al exterior, recordemos que tenemos el otro producto que también les mencioné, el del packaging verde, que también venía precortado, que es el Rolac Platamuro. En este caso, el foil de aluminio es justamente el elemento que nos ayuda a darle esa estructura y que hace que el producto permanezca en posición vertical de por vida. Muy claro, o sea que podríamos decir que si el material se cae dentro del tabique fue una mala elección de producto, básicamente. Tal cual. Porque quisieron resolverlo con un producto que no era el adecuado. Muy bien. Y esto también un poco podríamos decir que se atribuye al sistema de steel frame en sí. Tiene que ver con la aislación acústica. Solemos escuchar que se dice que en el sistema steel frame se escucha todo entre una habitación y otra.
¿no? Entonces, alguien que haya tenido una experiencia dentro de una estructura en steel frame, una casa, dice, no, se escucha todo entre una habitación y otra, o entre una planta y la de abajo. Mira, se escucha cuando está mal hecho, básicamente. Si tengo una pared de steel y no pongo ningún tipo de aislación dentro de la cámara, y sí, el nivel de aislamiento acústico que nos va a dar es muy pobre. El secreto está en aislar, ¿sí? En colocar la lana de vidrio en el interior de la cámara. Y aprovechando ese espacio que ya nos está dando la estructura sin crecer en tamaño de la pared, estamos teniendo una mejora muy, muy importante. Vos sabés que cuando vos mejorás 9 decibeles en el aislamiento, conseguís escuchar del otro lado el ruido a la mitad. Es decir, no aislarlo versus aislarlo, la diferencia es tremenda. Pongámonos a prueba, a ver, si vos tuvieras que hacer una división entre dos locales de tu misma vivienda y no estuvieras haciendo steel, estuvieras haciendo construcción húmeda, ¿pondrías un ladrillo del 18? ¿Pondrías una pared con un, no sé, un ladrillo macizo de 30 centímetros? ¿Qué te parece, Vir? ¿Lo harías? En una Y vivienda no, común, que hagan con mampostería, ¿se te ocurriría poner 18 centímetros o 30 centímetros de pared dividiendo tu dormitorio del living? y por lo general se hace con muchísimo menos. ¿No? Sí, es como una exageración. ¿Por Exacto. qué te digo esto? Porque vos fíjate, si yo hago un tabique simple, una pared simple, con la estructura de 100, una placa a cada lado y el acustiver R en el centro, estoy superando a un ladrillo del 18. Y si vos hicieras 2 placas a cada lado, estarías superando una pared de 30 centímetros. Es espectacular y con mucho menos de la mitad del espesor. La mitad del espesor y por supuesto con la gran ventaja de ganar metros cuadrados útiles dentro de los ambientes, ¿no? Eso es importantísimo. Ganar metros cuadrados, menos peso propio, mucho mejor el comportamiento acústico. Lo del peso propio es súper importante cuando, por ejemplo, estamos haciendo una ampliación en una terraza y entonces tenemos que tratar de hacer las cosas lo más liviana posible. Entonces, con estas respuestas que nos da el steel, podemos aislar muy bien, superando ampliamente a la construcción tradicional húmeda, ganando espacio, como vos dijiste, rapidez, bueno, todas las ventajas que ya sabemos aparte que nos da el steel. Es así. Y otra que tiene que ver también con este tema acústico, dice, en los entrepisos de steel frame se escuchan los pasos. Bueno, como siempre, un poquito igual que lo que te dije recién. Si se escucha es porque no se hizo del todo bien. Básicamente, cuando yo tengo un entrepiso, voy a tener situaciones donde se generan ruido arriba, desde pasos, saltos de chicos, lo que fuera, y por debajo alguien que pretende, por ejemplo, descansar. Pero no solamente se pueden llegar a escuchar los pasos, se pueden también escuchar las voces, la música, si hay alguien pasando la aspiradora. Es decir, de arriba hacia abajo, lo que puede estar pasando son los ruidos aéreos, que es justamente la voz, la música, esto de los ruidos de los electrodomésticos, y también los ruidos del impacto que generan las pisadas o algún objeto que se cae. Si realmente buscamos tener ese aislamiento a estos dos problemas, lo que tenemos que hacer es, por un lado, trabajar con un producto que se llama panel PF 100, que se va a colocar por encima del OSB y que nos va a permitir desvincularnos. Todo lo que suceda arriba ya no se va a poder transmitir hacia abajo porque nos vamos a estar desvinculando de los elementos estructurales. Y de esa forma podemos aislarnos de pasos. Para completarlo, ¿sí? Para completarlo y quitar también la música y el resto de los ruidos, tenemos que estar trabajando o con el Acoustiver R o con el fieltro liviano, y nuevamente vamos a aprovechar ese espacio que nos da la propia perfilería para alojar esos productos, sin necesidad de crecer en espesor. Es decir, que tenemos que combinar
hacia arriba el panel PF y hacia abajo o el acústico ETR o el fieltro liviano. Y de esa forma realmente tenés un entrepiso bien ejecutado. Obviamente hay algunos tips de obra que hay que respetar, como en cualquier detalle constructivo, pero para eso cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros y les damos los detalles constructivos y todos estos tips. Pero lo importante es poder derribar el mito. Muy bien. Y otro mito más, Sandra, que tengo para comentarte es que a la lana de vidrio se la comen los insectos o roedores. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Uy, de eso se dice tanto que se atrae a los murciélagos, a los roedores, a las hormigas, y la verdad es que nada que ver. No solamente no lo atraen a ninguno de estos individuos, estos insectos, alimañas, sino que aparte no les resulta un producto comestible. Es decir, no van a ir ni a anidar porque el producto les atrae, porque es un producto que quieran comérselo, o porque haya un olor que los atrae. No, en absoluto. Y no es porque estén tratados, no es porque tengan un repelente ni nada por el estilo. El producto en sí mismo no resulta atractivo, ya te digo, ni para los insectos de ningún tipo, ni para los roedores, ni para los murciélagos. Eso es súper importante, porque hay veces que la gente tiene miedo a que después aniden, ¿no? Entonces, es importante que lo sepan. Esto es un mito bien mito, podríamos decir, basado quizás en comentarios, pero bueno, Sí, muy. tal cual. Y otro que tiene que ver con la lana de vidrio, tiene que ver con la seguridad para la salud. Se suele decir que la lana de vidrio no es segura para los que la manipulan o para aquellas personas que van a habitar dentro de una estructura que está hilada con lana. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, cuando nuestros amigos estileros reciben un rollo de lana de vidrio de Isover, van a encontrar en el packaging que hay un sello. Un sello que quizás no es tan frecuente, pero que corresponde al sello EUSEB. Es más, si quieren investigar más, en la página tenemos colgado el certificado, ¿sí? Subido el certificado a la web. ¿Por qué? Porque este sello EUSEB está dado por un organismo totalmente independiente, que tiene sede en Bruselas, que se dedica a auditar todas las empresas que fabrican lanas en el mundo, y que de forma sorpresiva te cae en la fábrica para ver con qué materiales estás fabricando. Y esto significa en definitiva que los productos que nosotros fabricamos y que ponemos en el mercado, al estar certificados, significa que son seguros para la salud, ya sea para nuestros propios operarios, obviamente, para la gente que en la obra tiene que estar trabajando con el producto, y por supuesto en la instancia final para quienes habitan. Muchas veces quienes están trabajando con el producto nos dicen, pero si yo estoy cortando y hay polvillo en obra y eso lo inhalo, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. Lo que sucede es que el producto es biosoluble, entonces automáticamente el organismo va a generar la manera de eliminarlo. Muchas veces es a través de tos, de estornudos, y si no, lo va eliminando directamente. Pero lo más importante que quede en la cabeza es que no se hinca en los bronquios, no se hinca en los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, no es un producto cancerígeno, que ese es el gran mito que tiene la lana de vidrio. La lana de vidrio está certificada, es segura, no es un producto que nos vaya a dañar, no es cancerígeno. Grande. Tranquilos. Y el último mito sobre el que vamos a hablar en esta charla del día de hoy tiene que ver con los casos de incendio. ¿Qué pasa con esos materiales que nos tienen que garantizar seguridad? Y se dice que en los casos de incendio estos materiales no son resistentes al fuego. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros hacemos un ensayo de los materiales, los ensayamos en función de su reacción al fuego. Es decir, si ante una llama
el material se degrada, si el material propaga la llama, ¿sí? ¿Y en qué casos podría suceder? Bueno, pensemos, por ejemplo, si estamos dentro de un tabique, una pared o un cielo raso, que tenemos instalaciones eléctricas que están circulando, se puede dar algún tipo de cortocircuito, un chispazo. Y ahí se produce un pequeño foco ígneo que hay que ver cómo resulta el material que está aislando esta pared o este techo, cielo raso, entrepiso, lo que fuere. La lana de vidrio es garantía de seguridad frente al fuego. ¿Por qué? Porque es incombustible, es de origen mineral, no tiene retardantes. Y esto significa que, en definitiva, cuando se le acerque una llama, no va a tomar esa llama. Y entonces te traje un videíto cortito como para que veamos las diferencias entre distintos materiales que encontramos en el mercado argentino para la aislación. El mercado argentino, el mercado brasilero también, si tenemos algún amigo que nos esté escuchando desde Brasil. Fíjate, ahí vemos la lana de vidrio, esto está hecho en un laboratorio, bajo norma, es un ensayo de reacción, y vos tenés del lado izquierdo la lana de vidrio isobar, y del lado derecho una lana poliéster, unas lanas blancas que andan dando vueltas por ahí, y vos fíjate cómo se derritió. En 15 segundos te quedaste sin nada. Eso es súper importante saberlo, porque ahí es donde interviene esa palabrita que vos me dijiste, que los materiales no resisten, y en realidad lo que no va a resistir es la solución constructiva, esa pared que yo pretendo que ante un incendio me proteja, que no genere un incendio por radiación en la otra habitación. Suponete que de un lado se genera un incendio y del otro lado yo necesito protección. Bueno, si la lana de vidrio, o el material aislante, mejor dicho, si el material aislante no resulta resistente, si se derrite, como lo estamos viendo ahora, y no me va a proteger del otro lado, porque el incendio va a poder trasladarse a la otra habitación de una manera mucho más veloz. Entonces es muy importante que todos los materiales que pongamos dentro de nuestras soluciones constructivas, ya sean las paredes, los techos, los cielorrasos, sean productos seguros, productos incombustibles, que aunque haya un chispazo, no cambien su estado, no se derritan, mucho menos que propaguen fuego, ¿no? Y que sigan siendo seguros también para las personas que van a habitar dentro. Además de que existen, sabemos, reglamentaciones que establecen los parámetros de resistencia al fuego que tienen que tener nuestras soluciones constructivas, es importante elegir bien los materiales. Sí, y hay otra cosa importante. La lana de vidrio tiene esa excelente reacción, esa incombustibilidad, que es la categoría de excelencia, porque en definitiva es un producto de origen mineral, deriva del vidrio, el vidrio deriva de la arena, ¿sí? O sea, claramente no va a tomar llama, y no tiene retardantes. Eso es súper importante, porque los retardantes pueden mejorar el comportamiento de otros materiales, pero tienen una fecha de vencimiento. Y una vez que el retardante desapareció, que nunca sabemos exactamente cuándo es, si en 5 o 10 años, no vamos a poder hacer nada, porque nadie va a abrir una pared para volver a colocarle retardante al material que estaba dentro de la pared, ¿no? Me parece que quizás podemos resumir por qué es muy interesante, conveniente aislar con los productos de Isover. Fundamentalmente te están dando aislamiento térmico, eso te permite ahorrar energía, tener una eficiencia energética en cualquier tipo de edificio, no importa si es una casa, un hospital, una escuela. Al mismo tiempo que te da aislamiento térmico, te genera confort acústico. Es seguro, ¿sí? Es seguro frente al fuego, es seguro para la salud, y por supuesto es sostenible o sustentable, primero porque tenemos todas las declaraciones ambientales de producto, y de estas declaraciones surge que no generan impactos ambientales, que los productos de lana de vidrio Isover, que están en el 95% de nuestro portfolio está certificado, son productos de bajo impacto ambiental, muy, muy, muy bajo, y aparte que perduran en el tiempo, porque no son atacados,
porque no se deterioran, es decir, es sostenible teniendo en cuenta el hecho de que van a pasar a lo largo del tiempo de la vida útil del edificio sin modificarse. Y eso sí, todo lo que decimos siempre apoyado por certificaciones, por ensayos siempre hechos en laboratorios independientes y bajo las normas que están vigentes. Súper importante, quedarnos con esta posibilidad que siempre nos da el sistema de elegir bien los materiales para nuestras construcciones, y también con ahí Sandra nos deja muy amablemente su correo electrónico, para que podamos asesorarnos y determinar con exactitud cuál es el producto más acorde a la solución constructiva que estamos necesitando, ¿no? De acuerdo a nuestro proyecto, de acuerdo al uso, de acuerdo a la ubicación geográfica, todos esos factores que tanto influyen en las decisiones. Y ahí Sandra, como jefa del departamento de prescripción técnica, siempre hizo ver y todo su equipo a disposición para asesorarlos a todos ustedes. Sí, Virginia, como siempre, las puertas abiertas, ya ahí tienen mi mail o se pueden comunicar con nosotros a través de las redes o de la página, y tomar contacto para asesorarlos en los productos y en las soluciones constructivas que ofrecemos a través de nuestros productos. Así que mil gracias, como siempre, por dejarnos participar, por hacernos parte de la familia de los estileros. Y bueno, vos a la noche tenés algo más, ¿no? Sí, ahora en un rato también vamos a seguir con otra charla, en este día que nos convoca a hablar de vocación. Vamos a hablar sobre cómo economizar obras de steel frame, porque vamos a seguir dándoles herramientas a los estileros para que sin perder calidad puedan aprovechar al máximo los recursos con los que cuentan a la hora de construir. Así que ahí nos están comentando en los chats que sí, que tuvieron que enfrentarse algunas veces a estos mitos, y que con estos consejos que les damos y esta información van a poder ahora salir con muchos más argumentos. Buenísimo. Y cualquier cosa, si quedó algo sin poder ser contestado, después me pasás, Virginia, las preguntas y las contestamos una a una. Exacto. Así que si se han perdido algo o si se perdieron cualquier otra de las charlas de esta semana, las van a volver a ver en la plataforma de YouTube y en las redes sociales, que están todas subidas. Así que nos queda todavía esta tarde y mañana para seguir hablando sobre cuestiones que seguramente les interesen a todos ustedes estileros. Así que, Sandra, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, habernos transmitido tanta información y siempre de la mano de todos los estileros. Bueno, será hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a vos y a todos ustedes. Los espero a las 19 horas para volvernos a encontrar y seguir hablando de temas que seguramente les interesen en esta semana del estilero. Nos vemos pronto.